Somos defensores de que todo tiempo pasado fue mejor, por lo menos en la música. Frecuencia analógica, un flashback de historias y sonidos. Con Juan Fleitas y Rebeca Rodríguez. Tres minutos pasaron de las 18 y seguimos acá en Avenidas, y ahora estoy acompañada, como podrán haber escuchado por la cortina, de Juan Fleitas y Rebe Rodríguez, que hacen hoy, como todos los viernes a esta hora, su columna Frecuencia Analógica. ¿Cómo están, chicos? Bien, buenas. Muy buenas tardes a todos, acá estamos otro viernes más en Radio Universidad. Les voy a pedir igual que se vayan acercando un poco al micrófono, porque del retorno no los estaría escuchando mucho. A ver, no ahora. sé cómo nos vemos en el recuerdo. Ah, bien. Estamos en cuadro, se escuchan bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, el día de hoy trajimos para hablar de un disco de Mercedes Sosa, que, la semana pasada, para los que no escucharon, hablamos de Sandro. Y no nos centramos como en un disco de él, sino que fue como una idea más general. Hoy elegimos a Mercedes y nos centramos en un disco en especial de ella, que es este Mercedes Sosa en Argentina, que es el que pueden ver por aquí. Sí. Que bueno, es un disco en vivo del año 1982. Bien. Y que es bastante importante porque tiene como una connotación ligada al fin de la dictadura militar, de la última dictadura, porque este disco fue grabado en febrero de 1982, cuando todavía estaba la dictadura ya en sus últimos momentos, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene una connotación muy importante y además hay otros datos que ahora voy a contar. Van a explayar. Sí. Bien. Yo pregunté, ¿de qué vamos a hablar? Y claro, para los que nos están viendo por streaming, ahí Juan Pablo nos sacó bueno, ahí se volvió a poner, pero para los que nos están viendo por streaming van a poder estar viendo el material que trajeron los chicos. Trajeron dos discos de Mercedes Sosa, del que van a hablar hoy, que es Mercedes Sosa en Argentina, y también veo que por ahí guardadito tenemos el otro, que es Cantata Sudamericana, que es otro disco de ella. Y bueno, arrancamos si quieres con esta data. El aire es de ustedes. Dale, vamos con esa. Bueno, el siglo XX estuvo marcado por acontecimientos de índole política y social que dejaron una huella en el terreno de la cultura y las artes de todo el continente. En el caso de Argentina, una sucesión de golpes de Estado movilizó y sensibilizó a una juventud que tenía como ideales la igualdad, la justicia y la libertad. Una artista que defendió fuertemente estas ideas fue Marta Aidé Mercedes Sosa Girón, conocida popularmente como Mercedes Sosa, cantante argentina nacida en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. Considerada como una de las mayores exponentes del folclore en nuestro país, fue fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero, el cual tuvo como premisas impulsar el desarrollo de un cancionero nacional en renovación permanente, sin fronteras entre géneros y evitar las manifestaciones puramente comerciales. Este movimiento surge en el marco del boom del folclore argentino en la década del 60 y abrió camino a una visión más abierta y orientada a la innovación y el compromiso social y político. Bien, justo el otro día hablamos de Sandro, también en la época de los 60, pero más enfocado con la música en inglés, ¿no? Más traer ideas desde afuera e incorporarlo a lo nacional. Bueno, acá lo que vamos a ver con Mercedes es más un laburo más de la música latinoamericana en su totalidad. Acá lo del movimiento del Nuevo Cancionero lo que intentaba hacer era un poco romper con esa dicotomía que había en ese momento de la lucha entre el tango y el folclore, que era bastante marcada, ¿no? Y bueno, y Mercedes como que incorpora elementos de muchos tipos de músicas y no solo de su rama folclórica. Bueno, todos los ideales de Mercedes pueden escucharse en sus canciones, en las que grabó e interpretó a lo largo de toda su carrera. Vamos a escuchar una primera canción que es a Mercedes interpretando Como la cigarra de María Elena Walsh.
Bueno, estábamos escuchando en este momento Mercedes Sosa interpretando como La cigarra de María Elena Walsh, que es un tema también emblemático, Sí. Que por ahí está más asociado a los niños o ligado a niñeces, pero también es un tema para adultos. Entonces, saltando un poco en el tiempo y lo que estaba contando Juan, fue en marzo de 1976 que se instaló en nuestro país una de las dictaduras más sangrientas de toda la historia de Latinoamérica, donde Argentina vivió uno de los momentos más oscuros de su historia, que fue la última dictadura militar, cívico-militar. Era un régimen obviamente que censuraba, como todos, que prohibía, que obviamente prohibía las canciones que hablaban de justicia, que hablaban de identidad, que hablaban de libertad, porque supuestamente tenían ese signo de peligrosas, y con ellos también se silenciaban esas voces que cantaban y que terminaban amenazadas o exiliadas, en este caso también, como lo era Mercedes Sosa. Durante todo este periodo, que duró este golpe militar, se persiguió a múltiples artistas, no era exclusivo solamente de ella, no se distinguía obviamente entre hombres y mujeres, sino por su pensamiento político y social. Estos artistas llamadas estaban en unas listas, llamadas listas negras, donde, censuraban sus canciones en las radios, en los teatros y hasta shows en vivo donde no podían presentarse. Entonces era como una época muy oscura, digamos, para la música. Ya el no poder reproducir, el no poder cantar una canción solamente por lo que significa, era muy fuerte. Entonces también lo que tiene este disco es como volver después de toda esta censura, de todo este silencio, como que vuelve con más fuerza. Habíamos hablado. Después, Mercedes fue una de estas voces y artistas silenciadas, claramente, que tuvo que, soportar la hostigación y la censura de todos estos años. Fue también su canto, comprometido no solo con las luchas sociales, sino, con todas las causas sociales en general, porque ella era muy luchadora, que pusieron obviamente su música en la mira de los militares, y pese a que también trató de mantenerse en nuestro país, se vio obligada, obviamente, a exiliarse en 1979. Luego de que en un recital de la ciudad de La Plata fue, cacheada y detenida también en el escenario, donde el público también presente fuese arrestado. Es como si nosotros fuéramos hoy a ver un show, un recital, y entra la policía, te caché, terminas detenido solamente por escuchar música, ¿no? Sí. Por eso lo traemos más un poco a la realidad para ver la gravedad. No era un delito, no era nada que estaba prohibido, pero en ese momento sí. Entonces Mercedes esa noche cantó canciones no permitidas, si se quiere, y también hasta abrió las ventanas del lugar para que escuchen los que no habían podido pagar la entrada y los que estaban afuera. O sea, ya era como de demasiada libertad, se podría decir. Libertinaje, sí, dirían los conservadores. Así que ella, una genial negra, en ese momento comenzó a exiliarse. Su exilio comenzó en París, luego pasó por Madrid, y durante los 3 años que duró, la negra siguió grabando discos y canciones. Esto no la detuvo, así que también tenemos una de sus canciones para escuchar fragmentitos. Después, obviamente, si se ponen a escuchar y explorar, hay un montón de canciones. Pero a continuación vamos a escuchar El Cosechero, que es una canción compuesta por Ramón Ayala e interpretada por Mercedes Sosa. Así que escuchamos. Bueno, ahí estábamos escuchando El Cosechero, que es una canción que la negra grabó durante su exilio. Todas estas canciones que estamos escuchando forman parte del disco Mercedes Sosa en Argentina, que es el que pueden ver ahí en pantalla los que están por streaming. Este disco fue grabado, como dije hace un ratito, en febrero de 1982. Que coincide justo con el regreso de Mercedes a nuestro país. Bien, luego de ese exilio que la tuvo 3 años fuera de Argentina. Incluso volvió con una dimensión muchísimo mayor a la que se había ido de Argentina. Pude leer ahí un poquito en internet, porque este show no tiene registro visual. Bien. Sino que es todo el audio, es lo que es el registro que está. Pero hay algunos testimonios de personas que estuvieron en ese momento. Y se dice que se vivió un ambiente muy, muy picante, porque era la vuelta de Mercedes del exilio. Incluso dicen que en los costados de los escenarios, abajo en la entrada, había
policías dando vuelta, pero bueno, pese a todo eso, los shows se hicieron y bueno, y se grabó este disco. Realizó una serie de conciertos Mercedes en el Teatro Ópera de Buenos Aires, y esto se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. La gente presente, muy emocionada, no solo fue a escuchar las canciones, sino que fueron a abrazar su propia historia y a recordar quiénes eran. Ese momento quedó grabado en Mercedes Sosa en Argentina, un disco en vivo, cargado de emoción, coraje y redención colectiva, el cual contiene una serie de canciones grabadas en vivo en una seguidilla de 10 shows que brindó en este Teatro Ópera de Buenos Aires. Fueron 10 shows en 13 días que se hicieron, todos Bien. a sala repleta. Y en las presentaciones, en estas 10 presentaciones, Mercedes compartió escenario con un montón de artistas como Charly García, León Gieco, Ariel Ramírez, Antonio Tarragorros, Raúl Barbosa y muchos más. El Negro Rada también andaba dando vueltas por ahí. Porque como hablaba hoy del movimiento del nuevo cancionero, un poco la intención era esa, ¿no? Que los rockeros se sumen al folclore, bien, poder interpretar, no sé, un tango, poder interpretar una canción de Brasil, bien, como eso, tomar los elementos de los diferentes países latinoamericanos y darle una identidad propia, ¿no? Porque lo que se puede escuchar en este disco y en tantos otros de Mercedes es eso, es como ella interpretaba, ¿no? La capacidad que tenía para transmitir la esencia de la cultura y la identidad latinoamericana mediante la interpretación de poderosas y emotivas canciones. Ya te digo, con toda esta incorporación de música que hasta el momento no sucedía tanto, ¿bien? Era como... Sí, no era habitual. Claro, no, era folclore con folclore, tango con tango, bien, que como muy cerrado. Cada interpretación en este álbum, desde Alfonsina y el mar hasta Canción con todos, es una declaración de principios. Y lo que se escucha no es solo un artista volviendo a casa, es un pueblo que empieza tímidamente a recuperar su voz, un anticipo de lo que meses después sería el inicio del fin de la dictadura, ¿no? Vamos a continuar escuchando un poquito de música, unos fragmentitos. Ahora vamos a escuchar la interpretación que hizo Mercedes de Sueño con serpientes, canción compuesta por Silvio Rodríguez y que justamente es una de las canciones que fue prohibida durante la última dictadura militar. Bueno, ahí estábamos escuchando Sueño con serpientes, una de las canciones que Mercedes grabó en uno de sus shows en el Teatro Ópera tras regresar de su exilio y que forma parte de este disco llamado Mercedes Sosa en Argentina. Bueno, este disco fue registrado entre el 18 y el 28 de febrero de 1982 y en dichas grabaciones se escucha a Mercedes acompañada por Omar Espinosa en guitarra y charango, José Luis Castañeira de Dios en bajo y guitarra y Domingo Cura en percusión. Fue grabado, esto es un dato muy curioso, porque este show fue grabado por el estudio móvil del Cielito Records, el cual, del Cielito, fue un sello independiente de Argentina, de estos años, que trabajó con un montón de artistas, entre ellos el Flaco Spinetta, Divididos, Los Fabulosos Cadillac, Patricio Rey, sus Granitos de Ricota y muchos más. Este disco fue editado como un disco doble por el sello Philips y contiene 20 canciones en total. Está distribuida en esos dos discos. La portada fue ilustrada por el uruguayo Jorge Nasser, que también es un músico. Y en la misma podemos observar el retrato de Mercedes mimetizada con, sí, no sé si con las quebradas. Llegar a ver bien acá. Sí, a pero ver. es Siguen muy bueno, tirando data que Ahí va. ahora cuando la luz acompañe, ahí está. Claro, porque le da mejor. mucho la luz, tal vez. Quizás más recto. Bueno, ahí podemos ver el retrato que hizo Jorge Nasser de Mercedes mimetizada con las quebradas del norte argentino. Estuve buscando información de este señor Jorge Nasser y es uruguayo y medio que el loco hacía dibujos así medios random y en realidad al loco le pidieron que haga el programa del show, ¿viste? Bien. El que te dan cuando vas al teatro. Y a Mercedes le gustó tanto el dibujo que hizo que lo usaron para la portada. ¿Bien? De hecho, es medio yo lo veo medio como una interpretación del yin y el yang también, porque fíjense que Sí, está como Mercedes ahí dibujada con Para marrones. ver que lo vamos a ver nosotros. Ah, Ahí va. Sí, re. Bien.
De hecho, Sí. le sacó un circulito, ¿no? De Wow. una parte y la, Sí. la pasó a la otra No sé parte. si se llega a ver bien acá, pero... Ustedes sigan. Yo no los quiero tapar a ustedes. Bueno, y este señor es músico y bueno, y nada, leía ahí unos comentarios de él en Facebook que estaba como muy orgulloso de este laburo que le habían encargado, porque bueno, Sí. nada, Mercedes ya en los 80 ya era una artista muy grosa, ¿no? Muy querida en toda Latinoamérica. Bueno, a lo largo de todas las canciones registradas en este álbum se puede dar cuenta de la potente interpretación que Mercedes Sosa hacía en sus interpretaciones y además se percibe las ganas que tenía el público de escucharla tras los 3 años del exilio y de estar alejada de los escenarios de nuestro país. Bueno, y un dato que hay que contar es que a pesar de que volvió y hizo todos estos shows y todas estas presentaciones, grabó el disco, todo, se tuvo que volver a ir después de esto, porque bueno, obviamente a los militares no le cayó nada bien todo esto, porque ya te digo, 10 shows, la sala repleta, con canciones prohibidas, nada, fue un bardo ahí importante, que bueno, la negra, una grosa, porque Se arriesgando arrancó. incluso su vida, ¿no? Porque en ese momento era así. Y bueno, nada, se animó y bueno, pero bueno, se tuvo que ir hasta que finalmente, bueno, volvió definitivamente cuando la dictadura terminó, ¿no? Bueno, y vamos a escuchar una canción muy emblemática también para nosotros los argentinos. Vamos a escuchar Solo le pido a Dios, una canción de León Gieco y un himno popular que trasciende generaciones. Bien, ahí estábamos escuchando un fragmento de Solo le pido a Dios. Y bueno, hoy un poco más de 4 décadas de Mercedes Sosa en Argentina. Este disco sigue sonando también, no solo como un testimonio de ese momento, sino también como un testimonio de dignidad, de verdad, de justicia de ese momento. Antes por ahí seguir charlando, mientras queríamos mostrar este otro disco que trae Juan. ¿Cómo es el nombre que se llama? Se llama Cantata Sudamericana. Este disco forma parte de, creo que es una trilogía, no recuerdo bien ahora en este momento, que es Cantata Sudamericana, Misa Criolla y creo que hay otro más, que Bien. en mi cabeza en este momento no lo recuerdo. recuerda. Que está laburado con Ariel Ramírez y Félix Luna, que son dos tipos increíbles. Y bueno, nada, este disco también es uno de los que más me gusta, por eso también lo traje. Tiene mi canción preferida de Mercedes que se llama Oración al Sol, que si no la conocen les recomiendo que vayan a escucharla, es una canción hermosa. Y bueno, como Mercedes Sosa en Argentina, este disco también me lo crucé medio de casualidad y resultaron ser como joyitas increíbles, así que estoy muy contento por eso. Bien, sí. Sí, Juan me había contado que incluso antes de hacer la columna ibas a hacer un video también contando sobre este disco, por cómo llegó a vos, por cómo también lo conociste y demás. Así que, y es también tipo formato librito, eso quería que muestres. Ahí va. Sí. No sé si se dice formato librito, No sé pero si- tiene... Estaría buenísimo que sí, no sé si nos están pudiendo ver. A mí acá la transmisión me parece que se cortó. Ahí va. Bueno, Pero no pasa de nada, última, igual No, igual van a seguir contamos que escuchando. es un formato, los discos venían, sus cajas eran en diferentes formatos y un formato es el Gatefold, se llama así, que es como una especie de librito para que entiendan las personas. Y nada, y ahí, en este disco, ahí creo que estamos volviendo, parece, no. No, pero si Eh, quieren muéstrenlo porque quizás dale. los chicos están Ahí grabando va. y Bueno, después es- lo pueden la subir. onda es que es como un libro que adentro tiene la información. ¿Bien? Ese disco que está, el de Mercedes Sosa en Argentina, tiene fotos Bien. Ah, en bien. su interior. Que la sacó Andy No sé Cherniaski, que no sé si fueron a la muestra que hubo de ella acá en el Centro Cultural, hace Bien. como 2 años creo, que era una de las fotógrafas ahí más reconocidas del momento y que le sacó foto a todo el mundo, a Charlie, a Fito. Ah, sí, estuvo sí, como metida ahí a La pleno. vi, Que ella vino incluso acá al día de la inauguración de la muestra, todo. Qué bien. Así que bueno, esa info. Bien, respecto a- sí. Viste que hay mucha info, siempre sobre todo hay info que queda afuera y bueno, Sí. también, así que bueno, aprovechen también a mandarnos mensajitos. Bueno, Sí. ahora estamos en las redes de Radio Universidad, pero también si tienen alguna sugerencia, otra opinión, mensaje al WhatsApp 15 500 200, aprovechá ya a tirar todo, Está bien, pero está sí. bien.
Bueno, este disco también nos recuerda que, bueno, la importancia de la música y que la música no solo también acompaña la historia, sino que la transforma. Porque cuando el arte también se pone al servicio del pueblo, este se vuelve inmortal, como hacía La Negra, y tal vez por eso también en tiempos difíciles como hoy, que por ahí tanto, esto es ya más opinión por ahí nuestra, tanto individualismo, volvemos a escuchar a Mercedes y como estábamos escuchando, y como ella cantaba en ese momento, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Entonces ella hablaba en ese momento, esta es una frase tan simple y a la vez tan profunda, que bueno, que dice más de lo que parece, porque como nosotros decíamos, en tiempo en que todo empuja por ahí al sálvese quien pueda, hablo de este individualismo que se está notando mucho en los últimos tiempos, donde la empatía también parece un lujo. Esta canción sigue siendo un llamado, sigue volviendo como a las bases tradicionales, si se quiere, a los valores, y Mercedes cantaba también en ese momento por los que no podían hablar, por los que no tenían voz, porque también era, como Juan decía hoy, era muy riesgoso también decir lo que pensabas, lo que sentías, tanto social como políticamente en ese momento. Entonces, que el dolor no me sea indiferente no es una súplica individual, no era porque ella quería que le sea indiferente, sino porque es una bandera colectiva. Es pedir que el sufrimiento ajeno nos duela, que también lo sintamos y que no miremos para otro lado cuando esto también sucede, ¿no? Entonces, como que todas esas reflexiones cuando vas a la escuchar, yo lo escuché en mi casa, así, todo el discazo, que es muy bueno, recomiendo muchísimo. Y bueno, y volver a escuchar a una mujer argentina que vuelva a sus bases y que esto, y que no miremos para otro lado, que nos involucremos. Entonces, nada, ya un poco para ir cerrando, podemos mencionar que este álbum en vivo no solo captura la extraordinaria voz de La Negra en ese momento, sino que también resalta su papel como embajadora cultural, con su compromiso con las luchas sociales. Mercedes era una figura clave para la historia de la música y lo sigue siendo hasta el día de hoy, no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica. Sí, en el mundo también. En el mundo, sí, ella sí. ha estado por todos lados. De hecho, nos atrevemos a hay decir. hay un concierto para ver en YouTube que ¿En Francia? Es en Francia, creo que ella toca el bombo y es mágico. Sí, o sea, espectacular. es increíble. Yo puntualmente cuando me encontré estos discos en vinilo, yo no soy mucho de escuchar, o sea, Mercedes Sosa me la crucé acá, Sí. fuertemente, y escuché esto y dije, ¡fua! Es una información muy, pero muy cargada, ¿no? Contundente. Contundente, que transmite mucho, o sea, Recontra. lo voy a decir abiertamente, yo soy de llorar con la música cuando me conmueve, y hay canciones que tipo Es que, sí. termino lagrimeando Sí, porque te llegan ¡fua! como tan adentro Sí. del alma que vos decís, O no puede escuchar a ser. la gente coreando. Hay una canción que se llama Canción con Todos, que no sé si uno de los discos cierra con esa, y la gente está cantando ahí con un sentimiento, con una pasión que te remueve todo. Es muy fuerte realmente. Es espectacular. Sí, además también entender el contexto del momento te lleva como a más todavía por ahí pensarlo y sentirlo. A mí también me pasó Sí, que sí, sí. se te cae más de una lagrimita ahí escuchando, es como bastante fuerte. Y más si le seguís el hilo de toda la presentación, es tipo, termina allá arriba, Sí, no, increíble. terminás llorando, literal. Pero bueno, nos recuerda también que la música puede ser un actor político, y que lo es también, que es un instrumento de cambio y de unidad, y nos recuerda que teniendo en cuenta en un mundo donde los escenarios estaban casi dominados por hombres también en esa época, su voz, su presencia, su coraje, como mujer y luchadora también, abrió caminos para otras muchas mujeres que vinieron después y que supo allanar toda esa parte, de decir, Mercedes Sosa, qué mujer, ¿no? En ese momento también. Sí. Así que, ya casi llegando al final de esta columna, se nos pasa muy rápido. Sí, es un toque. Nos gustaría que sea eterna, pero no, esto es así, esto es efímero. Pero vienen todos los viernes, chicos. Sí. Así que eso es algo que podemos asegurar. Bien, sí, nos vemos. De esta forma vamos dando cierre. Nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 18 horas, también aquí por Radio Universidad. Antes de que presenten ustedes el tema, porque les voy a dejar a ustedes, yo le voy a mandar un saludo a mi mamá, que tan comprometida está con el programa que lo primero que puso fue, volvió.
porque el streaming bien. volvió a funcionar. Volvió el Y streaming. también les manda un saludo a ustedes y les dice que genial la columna, que les encanta Muchas la gracias. columna. Le mandamos saludos a todos los que nos escuchan y los que nos mandan mensajes, porque han llegado mensajes, Sí, así que sí. les agradecemos de corazón. Ahora sí. Invitamos, bueno, a escuchar este disco Sí, de Mercedes. sí, obvio. Además de los fragmentos obviamente que escuchamos, hay un montón de canciones. Y bueno, como estábamos hablando recién, invitan a la reflexión, invitan a conmoverse, invitan a salirse un poco de cositas que por ahí estamos medio habituados ahora. Y bueno, nada, tómense un momento, escuchen música. Y si es en formato analógico, mucho mejor. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Sí. Juan. Así que bueno, para cerrar esta edición vamos escuchando Al Jardín de la República.